Compañeros, muy buenas tardes. Los saludo con gusto para continuar en el desarrollo de nuestro curso. En esta ocasión, retomando la clase anterior que iniciamos el juicio oral en materia familiar para ver específicamente lo relativo a los alimentos y en un segundo momento lo relativo al divorcio incausado. Primero, respecto de los alimentos, miren, comentamos nosotros que eh, por acuerdo del Pleno del Tribunal Superior de Justicia se aprobó y definió la tramitación de el juicio de alimentos, de el juicio de divorcio incausado, del derecho de visita y convivencia y de la guarda y custodia para tramitarse en la vía oral, y se crearon en un primer momento un juzgado de oralidad que cuenta con 6 jueces de oralidad aquí en la capital del estado. Y esto es reciente, entonces el procedimiento pues es novedoso, no obstante que, como platicamos la clase anterior, el juicio oral sumarísimo que está contemplado en nuestro Código de Procedimientos Civiles, pues es la base para el juicio oral en materia familiar, porque en la redacción del juicio oral sumarísimo se marcaba que se podría llevar por acuerdo de las partes antes de iniciar el juicio o una vez iniciado, o bien porque el Pleno del Tribunal Superior se pronunciase sobre qué asuntos se tramitarían, como ya lo platicamos, y entonces el Pleno ya se pronunció, y específicamente sobre estos 4 eh, temas. Y nosotros vamos a ver aquí lo que respecta al juicio de alimentos y también al divorcio incausado. Miren, para ver el juicio de alimentos necesitamos nosotros pues recordar, porque eso es propio de su curso de Derecho Civil, qué son los alimentos. Al ver también en nuestro juicio de alimentos tenemos que analizar la obligación alimentaria y la determinación de lo que es la pensión de alimentos en proporción de la necesidad y la posibilidad de darlos. Tenemos que ver también la deuda alimentaria y las características de los alimentos. Miren, primero, nosotros en el juicio de alimentos, que es un juicio especial y hoy definido para tramitarse en la vía oral, tenemos que ver que hay que demostrar 3 elementos indispensables. El primero es la obligación, el segundo es la necesidad de los alimentos y el tercero es la posibilidad económica de darlos. Por lo que respecta a la obligación, nosotros tenemos que saber de dónde nace esta obligación de alimentos. Básicamente son 2 las fuentes de la obligación de alimentos. La primera es el parentesco y la segunda es el matrimonio. Aunque los alimentos pueden nacer también como producto de un contrato o producto de un testamento, que es una declaración unilateral de voluntad. Cuando el testador deja un legado de alimentos, los herederos aceptan la herencia, entonces se obligan a cumplir con la obligación alimentaria, o en un contrato se puede pactar los alimentos como una contraprestación, pero estas 2 últimas pues son excepciones, porque la verdad la obligación alimentaria en su mayoría tiene su origen en el parentesco y en el matrimonio, o también en el concubinato.
Miren, cuando hablamos nosotros del parentesco, nos referimos a que pues los alimentos nacen de los ascendientes hacia los descendientes y viceversa, porque como veremos más adelante, una de las características de los alimentos es que son recíprocos. El que los da tiene también derecho de recibirlos. Entonces, estamos hablando normalmente, ¿verdad? En la mayoría de los casos que eh, los que exigen alimentos pues son los hijos hacia alguno de los padres. También, si no hay pues quien de los ascendientes pueda darlos, como los alimentos son recíprocos, pues entonces se puede buscar entre los descendientes. En primera instancia tenemos nosotros esta obligación entre los ascendientes y descendientes en las familias, en línea directa, sin limitación de grado. Pero un grado es excluyente de otro y vamos a pensar que se van a exigir alimentos a los padres, pues se exigirían en primer término y posteriormente a los abuelos, si no cumplen los abuelos, pues, y todavía hay pues a los bisabuelos. Entonces, en línea directa de ascendientes y descendientes, los alimentos son recíprocos, acuérdense, sin limitación de grado. Después nos extendemos hacia las líneas colaterales por consanguinidad, que vienen a ser los hermanos. O sea, si no hay padres, pues no hay abuelos, entonces le podemos pedir alimentos a los hermanos. Y esto se extiende hasta los parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, o sea, vendrían a ser primos o sobrinos, de acuerdo al análisis, ¿verdad?, del grado, pero en línea colateral por consanguinidad hasta el cuarto grado. Aquí también nosotros tenemos el origen de los alimentos por el matrimonio, o sea, entre los cónyuges, y una institución que ha ido adquiriendo fuerza y reconocimiento jurídico, y qué bueno que ha ocurrido, pues es el concubinato. Ustedes saben que el concubinato es la unión, pero de personas que no contraen matrimonio. Antes al concubinato le decíamos matrimonio por comportamiento, y es que hayan vivido más de 2 años como pareja o que hayan procreado hijos. Entonces también ahí nace la obligación alimentaria. Entonces, lo primero que debemos nosotros considerar para promover nuestro juicio de alimentos es la obligación alimentaria que exista. Y obviamente el documento que acredite pues el ejercicio de esta acción, ¿verdad? Ahora, la situación de la necesidad de recibir los alimentos, siempre hay una presunción de necesidad en favor del actor o demandante. Esta es muy importante porque la necesidad de los alimentos siempre se presume. Entonces no tenemos, es una presunción legal. Tenemos que demostrar nosotros la magnitud de nuestra necesidad, pero la necesidad como en general siempre se presume. Entonces la parte contraria pues puede promover o tratará de demostrar que no hay esta necesidad, porque siendo una presunción legal, pues se tiene que demostrar el hecho en que se funda, que es el hecho en el que nace la obligación, y la parte contraria lo que tratará de demostrar pues es de que no existe tal necesidad. Y la posibilidad de los alimentos, pues esta se refiere a que la persona que es el deudor alimentario, o sea, el obligado, pues tenga la capacidad económica de darlos. Entre la posibilidad y la necesidad hay una proporción. Quiere decir que los alimentos tienen que ser en proporción a la necesidad y a la posibilidad de darlos. Y como estos elementos pueden cambiar, o sea, puede aumentar la necesidad o puede disminuir la posibilidad o viceversa, pues las resoluciones en materia de alimentos siempre son relativas.
como vamos a ver, en el juicio de alimentos se determina una pensión provisional y pues obviamente derivado de la sentencia una pensión definitiva, pero tanto la provisional como la definitiva, no obstante ser definitiva en este último caso, son relativas porque se pueden modificar si cambian o la posibilidad o la necesidad, que es muy común que así ocurra. Entonces, tenemos el primer comentario sobre la obligación, la posibilidad y la necesidad. ¿Qué comprenden los alimentos? Eso también ya lo saben ustedes. Pues los alimentos no comprenden exclusivamente lo que nosotros comemos, sino comprenden lo que vestimos, la habitación, la atención médica, la educación, y en el caso de la educación para los hijos, hasta que adquieren una profesión o un oficio o el título, ¿verdad? Y que han llevado a cabo sus estudios en forma ininterrumpida, porque a lo mejor pensaríamos, bueno, pues los alimentos pues los vamos a pedir, pero podemos interrumpir nuestros estudios. En ese caso sí se exige que la persona que sea el acreedor alimentista pues continúe de manera ininterrumpida en sus estudios. Entonces, todo eso comprenden los gastos médicos, la educación, etc. Y la deuda alimentaria que se refiere, pues la persona que es el acreedor alimentario para satisfacer las necesidades relativas a los alimentos, pues se ve a veces en la necesidad de pedir préstamos que cubran esa necesidad alimentaria. La deuda que se genera con motivo de satisfacer los alimentos, pues también es objeto del juicio. Entonces en el juicio podemos pedir los alimentos y también lo que se deba con motivo de haber cubierto los alimentos anteriores. Entonces, normalmente los juicios de alimentos pues implican la demanda sobre los alimentos hacia adelante y también la deuda que se haya generado con los alimentos atrasados, los alimentos con los que no cumplió el deudor alimentista. Ahora, fíjense bien en cuestión de la tramitación de nuestro juicio de alimentos. En nuestro código aún viene señalado nuestro juicio de alimentos como uno de los juicios especiales, que tiene dos etapas. La primera, que se lleva a cabo sin conocimiento del demandado, en la cual se pretende determinar una pensión provisional. Aquí, antes de que el demandado sea emplazado, fijarle la pensión provisional, demostrando la obligación, la posibilidad y la necesidad de recibir los alimentos, y una vez fijada la pensión provisional, emplazarlo, y todo lo demás, de acuerdo a nuestro código, pues tramitarlo en la vía ordinaria. Sin embargo, al determinar el Pleno del Tribunal Superior de Justicia que este juicio de alimentos se tramita en la vía oral, ¿qué ocurre? Pues que se presenta el actor en el juicio de alimentos a la Oficialía Común de Partes del juzgado oral y pues informa que va a presentar una demanda de alimentos. No le van a recibir ningún documento porque el proceso es totalmente oral. Lo que le van a dar es el día y hora para que lo reciban junto con su abogado. El día y hora señalado, que normalmente es algo casi inmediato, ¿verdad? Están trabajando con mucha celeridad los jueces en materia oral, pues lo reciben y de manera breve, acuérdense que se expone el objeto de la demanda. Entonces él pues manifestará que hay una obligación porque pues están en matrimonio o en concubinato, que además a lo mejor vamos a pensar que la demandante es la esposa o concubina y demanda alimentos para sí y también en representación de menores hijos. Dice que su necesidad pues es para la escuela, para el vestido, la habitación de los menores hijos, y
que su esposo es un trabajador asalariado, depende de determinada empresa, y entonces si el juez pues analiza que está demostrada la obligación, la necesidad se presume, pues va a ordenar que la empresa informe del sueldo de la persona. También el código marca que se giren oficios al registro público para saber si el deudor alimentario tiene bienes inmuebles, y en esta primera fase pues no está interviniendo el demandado. Si se demuestra la posibilidad de dar los alimentos y obviamente está presumida la necesidad, entre la posibilidad y la necesidad hay una proporción, entonces el juez determina la pensión provisional. Cuando se trata de sueldos, se marca en nuestro Código Civil que la pensión provisional no puede exceder del 50% de las percepciones económicas del deudor alimentario. ¿Por qué no puede exceder? Porque se supone que el 50% que queda libre es lo mínimo que el deudor alimentario requeriría para sobrevivir. Entonces se determina la pensión provisional y se ordena al pagador de la empresa hacer los descuentos, y si no hay pagador de la empresa y son bienes inmuebles lo que tiene, pues se ordena el embargo. Y en el caso del juicio oral, lo que se haría es citar, pero ya fijada la pensión provisional y asegurado el pago de la misma, se citaría al deudor alimentario para que, debidamente asesorado, acuda al juzgado oral y pues proceda a llevarse a cabo la conciliación. Ahí, antes de emplazarlo, pues se trata de llevar a cabo la conciliación con la modalidad que ya hemos platicado, donde se escucha a las partes, el juez como conciliador puede hacer una propuesta de solución. Si se llega a un arreglo, qué bueno, y el arreglo se elevará a la categoría de sentencia y se resolverá ese litigio. Si no, entonces se emplaza personalmente en esa audiencia al demandado y se le señala para dar contestación a la demanda en forma también oral, en forma sencilla, porque acá nosotros en el Código de Procedimientos Civiles y de acuerdo a nuestra formación, pues estamos acostumbrados a que si estamos en representación de la parte actora, pues tenemos que señalar nuestra acción, a unas sabiendas de que pudiéramos omitir y hasta equivocarnos en el nombre, pero señalar el título causa, las prestaciones que reclamamos y también pues el derecho en que nos fundamos. Pero recordemos aquí que tratándose del juicio oral, se pues facilita a que, tratándose de la parte actora, señale el objeto de su reclamación, que vendría a ser el equivalente, señale las prestaciones que reclama y describa los hechos en que se funda. Pues como esto vendría a ser la reclamación de la parte actora, el demandado da respuesta a esa reclamación. O sea, da su respuesta, ofrece sus pruebas y pues dice qué es lo que pide. El juez señala una segunda audiencia, que vendría a ser el desahogo de sus pruebas, y también en el desahogo de sus pruebas, pues al final se llevarán a cabo los alegatos y el juez citaría para dictar la sentencia, la que pues va a pronunciar en un término de aproximadamente 5 días. En este caso del juicio oral en materia de alimentos, pues no se admiten recursos, ¿verdad? La resolución que se dicte con motivo de los alimentos puede ser apelable en ambos efectos, pero aún siendo apelable, algo importantísimo, no se suspende la obligación de cumplir con la pensión
alimenticia. Y si se fuera el afectado al amparo, pues tampoco durante el amparo se suspende la obligación de estar cumpliendo con la pensión alimenticia. Ahora, fíjense que al contestar la demanda, aún en el juicio oral sumarísimo, pues una de las formas de contestar y de cumplir con la obligación alimenticia es incorporando al acreedor alimentista al domicilio del deudor. Esto lo tiene que analizar el juez, porque si es un matrimonio que tiene problemas o hay pues constancias de que pudiera haber violencia familiar, pues no será posible acordar esa situación favorable, pero el juicio se puede resolver y se puede dar cumplimiento incorporando al acreedor alimentista o acreedores alimentistas al domicilio del deudor. Ahora, ¿cómo funciona la relatividad de las resoluciones? Miren, cuando estábamos en presencia del juicio de alimentos como juicio especial, sí ocurría durante la tramitación del juicio una razón que ameritara o disminuir o aumentar la pensión alimenticia o cancelarla, se tendría que tramitar por la vía incidental, o sea, por cuerda separada, y el incidente tampoco suspendía la tramitación. Bueno, hoy en el juicio oral no sería posible la situación incidental, ¿verdad? Tendrían que esperarse a la resolución y habiendo la sentencia de alimentos definitiva, pues ya el deudor alimentista, si está inconforme, pues se va a la apelación. Pero vamos a pensar nosotros que en la apelación, pues él hace valer sus argumentos y que en la apelación el actor obtiene una sentencia confirmatoria y que el deudor se va al juicio de garantías y que en el juicio de garantías no le conceden el amparo. Entonces la resolución queda firme, ¿verdad? Pero ¿cómo se aplica la relatividad? Pues vamos a pensar que más adelante el deudor alimentista pues tiene una disminución en sus percepciones, lo despiden de su trabajo. Entonces la situación de la relatividad implica que en el momento que se le fijó la pensión alimentaria tenía cierto ingreso y este ingreso desaparece porque perdió su trabajo. Entonces él puede promover la disminución o cancelación de la pensión, aún a pesar de que ya se haya dictado una sentencia y que haya pasado por la apelación y que haya pasado por el juicio de garantías, porque las condiciones cambiaron. ¿Qué condiciones pueden cambiar? Pues puede cambiar también la necesidad. Vamos a pensar que en el momento que se fijó la pensión, ya sea provisional o definitiva de alimentos, pues era una necesidad, pero vamos a pensar que la necesidad aumenta porque el acreedor alimentista se ve con una enfermedad que le impide todavía más de lo que tenía el poderse satisfacer sus propias necesidades, o sea, aumenta su necesidad. Pero ¿qué puede desaparecer también? Puede desaparecer la obligación y se señalan hipótesis. Vamos a pensar que la hipótesis en la que se generó la obligación pues es de que eran cónyuges, se divorcian y pues que la cónyuge vuelve a contraer matrimonio, entonces ya no sería posible porque ya no existiría la obligación. Nuestro código marca que eso pues es a la obligación. Lo mismo ocurriría con las concubinas y después de haber vivido en concubinato pues tiene necesidad de los alimentos, pero contrae nuevas nupcias, entonces la obligación pues desaparece. Puede desaparecer también la necesidad. Vamos a pensar que el acreedor alimentista se vuelve autosuficiente. ¿Por qué? Porque pues adquiere ya el arte, oficio o profesión que nos marca la ley y pues deja de tener
la necesidad, y entonces ya la obligación también deja de subsistir. Pero los alimentos tienen una característica también, son vitalicios. Fíjense, esta situación es muy importante. No obstante que nuestro código nos dice, bueno, hasta que haya una profesión, un oficio. Vamos a pensar que el hijo adquiere la profesión o el oficio y está desarrollándolo, o sea, es una persona autosuficiente, pero de repente tiene un accidente y este accidente lo imposibilita para trabajar. Fuera de las cosas laborales o penales que a lo mejor pueden exigir la reparación del daño, pero tiene necesidad de los alimentos. Entonces, ¿a quién le va a pedir alimentos? Pues si todavía están sus padres y se negaran, lo normal que ocurre es que no se niegan y que pues son solidarios y le apoyan, pues si se negaran, entonces tiene él, a través de sus representantes, la posibilidad de reclamarle los alimentos. Y aquí hay algo muy súper importante que tenemos que ver. Fíjense que si la situación de los alimentos no encuentra un obligado solidario, porque no hay ascendientes, no hay descendientes, no hay parientes por consanguinidad hasta el cuarto grado, no tiene cónyuge o no tiene concubina o concubino, pues fíjense que esta obligación la tiene o la debe asumir el propio Estado. O sea, el Estado tiene la obligación con todos los ciudadanos de dar lo necesario para los alimentos en caso de que no haya un obligado directo. Entonces el Estado asume esa responsabilidad. Entonces se puede promover el juicio de alimentos incluso en contra del Estado. Y no se señala, fíjense bien, dada la naturaleza que puede ser cambiante de estas condiciones, que la modificación de una pensión de alimentos se pueda dar una sola vez, sino se deja abierto porque las condiciones cambian. Puede ser que de momento desaparezca la posibilidad, pero la persona obligada vuelve a encontrar trabajo o por alguna vía adquiere una forma de solvencia económica, entonces pues se le puede demandar otra vez eh, el cumplimiento de esa obligación alimenticia. Entonces, vean lo importante, el juicio de alimentos sigue entonces, para precisar, teniendo estas dos etapas. La primera etapa sin conocimiento del demandado, porque si tuviese conocimiento el demandado, pues haría lo necesario pues para tratar de impedir o, o bien obstaculizar la fijación de una pensión provisional. Entonces, la primera etapa, aún siendo juicio oral, se lleva a cabo sin conocimiento del demandado. El demandado se entera pues cuando lo citan y lo primero que se trata es de avenirlo, y si no se avienen entonces se le emplaza. Pero fíjense, durante todo el tiempo que dura el juicio, y si se fuese a la apelación o se fuese al juicio de garantías, se tiene que estar dando cumplimiento con la pensión. Y la relatividad de las resoluciones implica que se pueden modificar porque se modifiquen. Puede modificarse o desaparecer la obligación, o puede modificarse la posibilidad o la necesidad porque aumenten o disminuyan. Entonces, este juicio de alimentos hoy se tramita en la vía oral. Ahora vamos a ver nosotros el juicio de divorcio. Y vamos a hacer al final del juicio de alimentos y de divorcio pues un pequeño comentario que los enlace, porque a veces se tramitan conjuntamente el divorcio, los alimentos, la guardia y custodia, el derecho de visita y convivencia, etc. Bueno, miren, el divorcio. Aquí lo primero que tenemos nosotros que precisar es que la información relativa al divorcio la vamos a encontrar nosotros, a diferencia de los demás juicios que aparecen en nuestro Código de Procedimientos Civiles, pues la vamos a encontrar en el Código Civil. El Código Civil nos marca que hay divorcio administrativo y que hay divorcio incausado, y que el incausado puede ser unilateral o bilateral. Ahora, tratándose del divorcio administrativo, pues la situación es que se lleva a cabo ante el mismo juez que los casó.
Si el mismo juez que los casó, que es el juez del registro civil, no fuese abogado, pues pueden acudir a promover el divorcio administrativo ante el director del registro del Estado Civil de las Personas en Puebla, que es abogado o abogada, y ante él pueden tramitar el divorcio administrativo.